Papacitos y mamacitas, agárrense porque lo que les traigo hoy es una joya del absurdo. Si creían que ya lo habían visto todo, esperen a escuchar la última locura de Marifer Centeno, porque ahora resulta que según ella, se curó de la epilepsia con grafología. Sí, como lo oyen. No con tratamientos médicos, no con especialistas, sino cambiando su bendita letra. Pero antes de que alguien cometa la imprudencia de tomarse esto en serio, les dejo algo bien clarito. Este vídeo es un análisis, no una promoción de charlatanes. Aquí vamos a exponer las contradicciones, la falta de lógica y los peligros de seguirle el juego a estos falsos gurús. Porque una cosa es que la grafología sea un entretenimiento, pero otra muy diferente es que ahora nos la quieran vender como una cura milagrosa. Así que pónganse cómodos, porque vamos a destrozar este disparate con argumentos y con hechos, que aquí no se le perdona nada a los vendehumo. Arrancamos. Aquí no estamos hablando de una simple exageración o un desliz en una entrevista, esto es algo mucho más grave. Porque no es la primera vez que Marifer Centeno intenta vendernos humo, pero esta vez cruzó una línea peligrosa. Decir que se curó de epilepsia cambiando su letra no es solo absurdo, es irresponsable y hasta peligroso. Estamos hablando de una enfermedad neurológica seria, que requiere de diagnósticos clínicos, estudios médicos y tratamientos especializados. No estamos hablando de una simple jaqueca o de estrés, es una condición que, sin el tratamiento adecuado, puede poner en riesgo la vida de una persona. Pero lo que hace esto todavía peor es el mensaje que está enviando a su audiencia. Porque Marifer no es cualquier persona opinando en redes, es alguien con presencia mediática, con libros publicados y con una plataforma que la proyecta como una experta en su campo. Entonces, cuando ella dice que se curó de epilepsia dejando su medicación y cambiando su letra, ¿qué mensaje le está enviando a la gente que la sigue? Si una persona con epilepsia la escucha y decide seguir su ejemplo, puede poner en riesgo su salud, su estabilidad e incluso su vida. Y aquí no estamos hablando de interpretaciones, esto ya lo hemos visto antes con otros gurús que han promovido pseudoterapias milagrosas, causando que personas dejen sus tratamientos médicos con consecuencias desastrosas. Pero no solo es irresponsable, también es contradictorio. Porque en diferentes momentos, Marifer ha contado dos versiones completamente opuestas de su historia. En una entrevista dijo que jamás había escuchado que era epiléptica hasta que alguien le preguntó. Pero en otro vídeo dice que ella sabía perfectamente que era epiléptica, que tomaba medicamento diario y que su entonces novio la confrontó al notar su condición. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿No sabía que era epiléptica o sí lo sabía y decidió curarse sola? Porque no puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Lo que estamos viendo aquí es un clásico caso de manipulación narrativa, donde se cambia la historia según convenga. Y esto, lejos de ser un simple error de memoria, parece más una estrategia para vendernos la idea de que la mente lo puede curar todo. Y, claro, si después nos quiere vender un curso o un libro sobre cómo sanar con la grafología, ya sabemos de dónde viene la estrategia. Aquí no estamos hablando de opiniones ni de creencias, aquí estamos hablando de mentiras peligrosas que pueden confundir a la gente, y hacerles creer que pueden dejar sus tratamientos médicos con solo cambiar su escritura. Si esto no es irresponsabilidad, entonces no sé qué lo es. Aquí lo que estamos viendo no es solo una historia mal contada, es un ejemplo claro de cómo se distorsionan los hechos para sostener una narrativa sin fundamento. Primero, Marifer afirma que jamás había escuchado que era epiléptica, que un día alguien le preguntó por qué tomaba un medicamento, y que en ese momento decidió que simplemente no lo sería más. Así, sin más análisis, sin estudios médicos, sin evaluaciones de especialistas, solo con su fuerza de voluntad y un cambio en su escritura. Pero el problema con este tipo de relatos no es solo lo absurdo, sino lo peligroso. Porque dejar un medicamento para epilepsia no es cualquier cosa. La epilepsia es una condición neurológica compleja, que en muchos casos no tiene cura, sino que se maneja con tratamiento para evitar crisis que pueden ser graves, incluso mortales. Aquí es donde la historia se tambalea todavía más. Porque en otro vídeo, Marifer se contradice completamente. Ahora resulta que sí sabía que era epiléptica, que tomaba medicamento diariamente y que su entonces novio Carlos la confrontó al notar su condición. Entonces, ¿cómo pasamos de jamás había escuchado que era epiléptica a sí lo era, tomaba pastillas y mi novio se dio cuenta? Este tipo de contradicciones no son detalles menores, son indicios de que la historia se acomoda según la conveniencia.
Porque el problema no es solo que haya cambiado de versión, el problema es que estas dos versiones son completamente opuestas, lo que deja en evidencia que su relato no es confiable. Y lo más preocupante es la conclusión que ella misma da, que un día, como quien decide cambiar de estilo de vida, determinó que ya no quería ser epiléptica y que su enfermedad simplemente desaparecería. ¿Se puede dejar de ser epiléptico por decisión propia? No. Y quien diga lo contrario, está desinformando y poniendo en riesgo a quienes puedan creerle. No hay estudios científicos, médicos ni evidencia seria que respalde este tipo de afirmaciones. Lo que hay es una historia con inconsistencias, contradicciones y un claro peligro en la manera en que se cuenta. Si aquí lo único que estuviera en juego fuera la credibilidad de Marifer, sería otro escándalo más en su historial. Pero el problema es mucho más grande, está promoviendo la idea de que las enfermedades pueden superarse con fuerza de voluntad y cambios superficiales como la escritura. Y eso, más que un error, es una irresponsabilidad absoluta. Aquí es donde se encienden todas las alarmas, porque esto ya no es solo una historia absurda que se cuenta en una entrevista. Es un mensaje peligroso que, dicho por alguien con el alcance mediático de Marifer Centeno, puede tener consecuencias graves. No se trata de una persona cualquiera dando su opinión en redes, estamos hablando de alguien con miles de seguidores, con acceso a programas de televisión, con libros publicados y con una imagen pública que, le guste o no, influye en muchas personas. Y lo más preocupante es lo que está promoviendo, la idea de que una enfermedad neurológica como la epilepsia puede desaparecer con pura voluntad y un simple cambio en la escritura. Este tipo de discursos no son inofensivos. Porque cuando alguien con este nivel de alcance lanza un mensaje de este tipo, hay gente que lo toma en serio. Personas que pueden estar buscando soluciones a problemas de salud reales, que pueden estar desesperadas por una alternativa, y que en el peor de los casos, pueden llegar a tomar decisiones peligrosas basadas en estas declaraciones. Dejar un tratamiento médico no es un juego. En el caso de la epilepsia, los medicamentos no se recetan por capricho, sino porque su ausencia puede generar crisis graves, pérdida de control corporal, convulsiones, daños cerebrales y en casos extremos, incluso la muerte. Pero más allá del riesgo médico, lo que esto demuestra es un patrón peligroso en la manera en que Marifer maneja la información. Porque este tipo de afirmaciones no solo son irresponsables, también forman parte de una estrategia que hemos visto antes en otros charlatanes. Se cuenta una historia de superación personal, donde la persona supuestamente desafía lo que la ciencia dice y logra algo increíble. Se introduce un elemento alternativo o mágico que fue la clave para el milagro, en este caso, la grafología. Se deja caer la idea de que cualquiera puede hacer lo mismo, insinuando que la mente lo puede todo. Y en muchos casos, se usa esta historia como base para vender algo, cursos, libros, conferencias o servicios relacionados con la misma cura. ¿Coincidencia? Para nada. Este es un patrón de manipulación que ya ha sido documentado en otros casos de fraude, como el de Belle Gibson, la influencer australiana que se inventó un cáncer terminal, y lo usó para vender productos de salud alternativa, cuando en realidad nunca estuvo enferma. Cuando alguien con acceso a medios masivos promueve ideas sin base científica, no solo se juega su credibilidad, se juega la salud de quienes la escuchan. Y eso ya no es un simple error, eso es irresponsabilidad en su máxima expresión. Este tipo de historias no son nuevas y, lamentablemente, tampoco son aisladas. Ya hemos visto cómo los falsos gurús de la salud han utilizado narrativas de superación para vender ideas peligrosas, y el caso de Belle Gibson es uno de los ejemplos más notorios de los últimos años. Belle Gibson era una influencer australiana que aseguraba haber sido diagnosticada con un cáncer terminal y que, contra todo pronóstico, se había curado completamente sin quimioterapia, sin radioterapia y sin intervención médica, solo con cambios en su alimentación y el uso de métodos alternativos. Pero la historia no quedó solo en un testimonio. Gibson convirtió su milagro en un negocio, publicando libros, creando una aplicación de recetas y promoviendo un estilo de vida basado en superalimentos, supuestamente diseñados para combatir el cáncer. Miles de personas creyeron en ella, siguieron sus consejos y gastaron dinero en sus productos, con la esperanza de que también podrían curarse de enfermedades reales siguiendo su método. Pero la verdad era otra. Belle Gibson nunca tuvo cáncer. Todo fue una mentira.
No existió ningún diagnóstico, ninguna lucha contra la enfermedad, todo fue una farsa para ganar dinero y notoriedad. Y mientras ella disfrutaba de los ingresos de su fraude, personas reales con enfermedades reales dejaron tratamientos médicos comprobados para seguir su método falso, poniendo en riesgo sus vidas. El impacto de este tipo de engaños no se mide solo en dinero. Se mide en la confianza rota de quienes creyeron, en la salud comprometida de quienes tomaron decisiones basadas en información falsa y, en algunos casos, en consecuencias irreparables. Y aquí es donde Marifer Centeno entra en escena, porque la narrativa que está construyendo se parece demasiado. Cuando alguien con influencia promueve la idea de que una enfermedad grave se puede curar sin medicina, sin tratamiento, solo con voluntad y métodos alternativos, estamos ante un patrón de manipulación que ya ha causado daño antes. Y si en el caso de Bell Gibson la mentira fue el cáncer, en el caso de Marifer es la epilepsia y la grafología. El problema es que esto no es solo una opinión o una creencia, es una desinformación peligrosa que puede llevar a que personas con enfermedades reales tomen decisiones basadas en una historia falsa. Y eso, como ya hemos visto en el pasado, puede tener consecuencias catastróficas. El problema con este tipo de afirmaciones no es solo la desinformación, es el peligro real que representan para quienes las creen. No estamos hablando de una opinión inocente ni de una simple anécdota personal, estamos hablando de alguien con influencia en los medios y en redes sociales promoviendo una idea que podría llevar a personas con epilepsia a abandonar sus tratamientos médicos. Aquí hay que ser muy claros, la epilepsia no se cura con fuerza de voluntad, no se revierte con cambios en la escritura, no desaparece porque uno lo decida. Es una condición neurológica compleja que, en muchos casos, requiere tratamiento de por vida para ser controlada. Las crisis epilépticas pueden causar daño cerebral, pérdida del conocimiento, accidentes y hasta la muerte. ¿Y qué pasa si alguien con epilepsia escucha a Marifer y decide hacer lo mismo? Dejar su medicación porque uno puede sanar su vida y su mente. No sería el primer caso de alguien que sufre consecuencias graves por creer en este tipo de discursos. No se trata de una exageración, se trata de vidas en riesgo. Pero lo más preocupante es que esto no parece un simple caso de ignorancia. Hay que preguntarse por qué está contando esta historia, y cuál es la verdadera intención detrás de este mensaje. Porque este tipo de discursos casi siempre tienen un propósito oculto, y en la mayoría de los casos, ese propósito es vender algo. No sería raro que más adelante aparezca un curso, un libro o un servicio donde Marifer prometa enseñar cómo sanar traumas, liberar la mente y hasta mejorar la salud con la grafología. No sería la primera vez que alguien convierte una mentira peligrosa en un negocio rentable. Ya lo vimos con Bell Gibson y su falso cáncer, lo hemos visto con otros charlatanes que prometen curas milagrosas, y ahora parece que estamos viendo el mismo patrón en Marifer Centeno. Porque aquí no estamos hablando solo de una persona desinformada que cree en lo que dice. Estamos hablando de alguien que, con todas sus plataformas y su influencia, está promoviendo una narrativa peligrosa. Y cuando alguien con su alcance comienza a difundir desinformación médica, el problema deja de ser solo de credibilidad, y se convierte en un problema de ética. La grafología puede ser un entretenimiento, incluso una herramienta para el autoconocimiento si se quiere ver así. Pero jamás debe venderse como un sustituto de la medicina. Y cuando alguien intenta llevarla a ese nivel, ya no estamos ante un simple error, estamos ante una irresponsabilidad absoluta. Conclusión. Aquí no estamos hablando de un simple desliz o una anécdota contada sin pensar. Estamos frente a un discurso peligroso, irresponsable y manipulador, que puede hacer que personas con enfermedades reales tomen decisiones fatales basadas en una mentira. Marifer Centeno no es una desconocida en redes. Es una figura con alcance, con influencia y con credibilidad para muchas personas, y lo que hace aquí es jugar con eso de la peor manera. No solo es que se contradiga, no solo es que se acomode la historia a conveniencia, es que su mensaje pone en riesgo la salud de cualquiera que la tome en serio. Y aquí la pregunta sigue en el aire, ¿esto es ignorancia o es una estrategia? Porque ya hemos visto esta fórmula antes, ya sabemos cómo terminan estos cuentos, y lo más grave es que siempre hay alguien que paga las consecuencias. Bell Gibson fue descubierta, pero antes de que la verdad saliera a la luz, hubo gente que confió en ella, dejó sus tratamientos y puso en peligro su propia vida. Ahora, con Marifer Centeno se repite la historia.
No importa si ella cree en lo que dice o si simplemente está construyendo un relato para vender algo, el daño está hecho, porque este tipo de discursos desinforman, engañan y pueden llevar a decisiones que no tienen vuelta atrás. Si su credibilidad ya estaba en duda por los disparates que ha dicho en el pasado, esto la hunde por completo. No se puede jugar con la salud, no se puede vender esperanza falsa, y lo más peligroso de todo, no se puede hablar con esta ligereza de un tema que puede afectar vidas enteras. Y hasta aquí llegamos con este análisis que, miren, parece una historia de ficción, pero tristemente es real. Mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que les trajera este tema porque es importante que la gente no se deje engañar por estos discursos irresponsables, porque cuando alguien con poder mediático empieza a decir barbaridades como esta, hay que alzar la voz y desenmascararlo. Así que ojito con lo que consumen, papacitos y mamacitas, que el internet está lleno de charlatanes. La información es poder, pero solo cuando se basa en hechos reales, no en historias acomodadas para vender humo. Nos vemos en la próxima, y recuerden, antes de creer en estos cuentos, investiguen, cuestionen y, sobre todo, piensen con lógica, porque aquí no se trata de fe, se trata de hechos.